Sofía Valdés supo de la muerte de su abuela, Inés Arango, a través de una llamada telefónica de su madre a las 7 de la mañana de un martes de abril. La voz de su madre, Laura, sonaba distante y agotada, no tanto por el duelo inmediato como por la anticipación de lo que vendría después. Inés había fallecido durante la noche en su casa de Cudillero, la gran casona familiar que se asomaba al Cantábrico. Tenía 91 años, y su salud había sido frágil durante la última década, pero su mente, como todos en la familia sabían, había permanecido intacta, afilada y observadora hasta el final. Sofía, con 32 años, trabajaba como restauradora de documentos y libros antiguos en un pequeño taller que había montado en el casco antiguo de Oviedo. Era un trabajo meticuloso, paciente, que requería una atención al detalle que pocos poseían y que la mayoría de su familia consideraba una excentricidad poco rentable. Para Sofía, era una vocación que había descubierto precisamente en la biblioteca de su abuela Inés, durante los largos veranos de su adolescencia. La relación de Sofía con su abuela había sido el ancla de su vida, especialmente tras la muerte de su padre, Mateo, el hijo menor de Inés. Mateo Valdés había sido el intelectual de la familia, un profesor de literatura en la Universidad de Oviedo que había declinado cualquier participación en el negocio familiar. Aceros del Norte, una empresa fundada por su padre, Javier, y ahora dirigida por su hermano mayor, Carlos. Mateo y Laura, una enfermera, habían criado a Sofía con un conjunto de valores que chocaban frontalmente con los del resto del clan Valdés Arango. Para ellos, el éxito se medía en conocimiento y servicio, no en el saldo de una cuenta bancaria o en el tamaño de una propiedad. Su muerte súbita por un infarto a los 45 años, cuando Sofía tenía 14, había dejado un vacío inmenso y una precariedad económica que su madre afrontó con una fortaleza admirable, doblando turnos en el hospital. Fue Inés quien intervino entonces, no con gestos grandilocuentes, sino con una practicidad férrea. Sofía pasará los fines de semana y los veranos conmigo en la costa, decretó en una comida familiar, sin dejar lugar a la discusión. El aire del mar es bueno para el crecimiento y la biblioteca necesita organización. Esos años forjaron un vínculo indestructible. Mientras su tío Carlos y su tía Elena, junto con sus primos Lucía y Marcos, veían la casona de Cudillero como un activo inmobiliario y un lugar para reuniones sociales veraniegas, para Sofía se convirtió en un refugio y un universo de descubrimiento. Inés no era una abuela convencional que horneara galletas. Era una matriarca asturiana, de carácter austero, que le enseñó a identificar las constelaciones desde el porche, a entender los ciclos de las mareas y, sobre todo, a leer a las personas. Pasaban horas en la vasta biblioteca, un espacio con olor a papel antiguo, madera de roble y salitre, donde Sofía aprendió los rudimentos de la conservación de libros bajo la atenta mirada de su abuela. La gente cree que el valor de un libro está en su primera edición o en la firma del autor, le dijo Inés una tarde, mientras le mostraba un viejo libro de contabilidad de la familia. El valor real está en la historia que cuenta, en las manos que lo sostuvieron. Lo mismo pasa con las personas, Sofía. No te dejes engañar por la cubierta. Los Valdés, encabezados por el tío Carlos, nunca entendieron esta conexión. Carlos era un hombre pragmático y directo, que había modernizado Aceros del Norte con una eficiencia implacable, pero que carecía de cualquier aprecio por el legado que no pudiera ser liquidado. Su esposa, Elena, se movía en los círculos sociales de Oviedo con una dedicación casi profesional, preocupada por las apariencias y el estatus. Sus hijos, Lucía y Marcos, habían sido educados en los mejores colegios privados y en la certeza de que su futuro estaba asegurado por el patrimonio familiar. Lucía trabajaba en el departamento financiero de la empresa de su padre, y Marcos, tras un breve e infructuoso intento en el mundo de los negocios, se había casado con la hija de un conocido cirujano y vivía una vida cómoda y sin grandes ambiciones. Para ellos, Sofía era una anomalía,
Su decisión de estudiar Bellas Artes, especializándose en restauración, fue recibida con una mezcla de perplejidad y condescendencia. En una cena de Navidad, cuando Sofía tenía 23 años, su tío Carlos la acorraló junto a la chimenea. ¿Restaurar libros viejos? ¿Qué futuro tiene eso, Sofía? Con una llamada podría conseguirte un puesto en gestión en la empresa. Tu abuela podría abrirte cualquier puerta, pero eliges jugar con papel polvoriento. Sofía se limitó a sonreír. Prefiero trabajar con cosas que tienen alma, tío. A medida que Inés envejecía y su movilidad se reducía, las visitas de Sofía se hicieron más frecuentes y necesarias. Cada viernes por la tarde, conducía desde Oviedo a Cudillero. Le llevaba la compra, se aseguraba de que su medicación estuviera en orden y pasaba horas con ella, a veces en silencio, leyendo cada una en su sillón, otras escuchando las historias de Inés sobre la fundación de la empresa, sobre la dureza de la posguerra, sobre las personalidades de la familia que ya solo existían en fotografías en blanco y negro. Tu abuelo Javier era un hombre brillante para los negocios, le contó una vez. Pero era tu padre, Mateo, quien entendía el corazón de las cosas. Por eso se enfrentó a todos para ser profesor. Veía la riqueza en los libros, no en los lingotes de acero. Mientras tanto, el resto de la familia cumplía con sus visitas de forma protocolaria. Carlos pasaba una vez al mes, de camino a alguna reunión, y sus conversaciones con Inés giraban invariablemente en torno al mantenimiento de la casona o al rendimiento de ciertas inversiones. Elena aparecía con regalos caros pero impersonales, como perfumes que Inés nunca usaba, y se marchaba al cabo de una hora exacta. Los primos llamaban por su cumpleaños y en Navidad. La primera grieta seria en la fachada de la unidad familiar apareció 5 años antes de la muerte de Inés. Carlos convocó una reunión en la casona con la excusa de discutir los cuidados de su madre. Sofía llegó y se encontró no solo a la familia, sino también a un agente inmobiliario. Estamos considerando poner a la venta el piso de Oviedo, anunció Carlos sin preámbulos. Es demasiado grande para mamá, y los gastos son enormes. Un apartamento tutelado de lujo sería mucho más práctico y seguro para ella. Sofía miró a su abuela. Inés permanecía en silencio, con una expresión impasible, pero Sofía reconoció la tensión en la forma en que sus dedos se aferraban a los brazos de su sillón. ¿La abuela está de acuerdo con esto?, preguntó Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. Carlos la miró con fastidio. Sofía, es una decisión lógica. Mamá entiende que es lo mejor para ella. Fue entonces cuando Inés habló, su voz clara y cortante. Le dije a Sofía la semana pasada que pensaba redecorar el salón del piso de Oviedo. No tengo ninguna intención de vender mi casa, ni de mudarme a ninguna parte. El agente inmobiliario se disculpó torpemente y se marchó. Esa noche, Carlos se enfrentó a Sofía en la cocina. Siempre tienes que meterte donde no te llaman. Crees que sabes lo que es mejor, porque pasas más tiempo con ella, pero no entiendes las realidades financieras. Esa propiedad es un activo que se está devaluando. Es su hogar, tío Carlos, replicó Sofía, y eso es lo único que importa. A partir de ese día, comenzó una campaña sutil pero persistente para aislar a Sofía. Carlos y Elena empezaron a insinuar a otros miembros de la familia que Sofía estaba ejerciendo una influencia indebida sobre la matriarca. Está aprovechándose de su edad para ponerla en nuestra contra, escuchó Sofía decir a su tía Elena por teléfono, creyendo que no estaba al alcance del oído. ¿Quién sabe qué ideas le está metiendo en la cabeza sobre el testamento? Las reuniones familiares se organizaban a menudo sin que ella fuera informada. Se enteraba por fotos que Lucía publicaba en redes sociales, con toda la familia sonriendo en un restaurante de moda, mientras Inés aparecía en un rincón de la foto, con aspecto cansado y ausente. Cuando Sofía llamaba a su abuela después de estos eventos, Inés solía ser evasiva. Estuvo bien, pero la comida era demasiado moderna. Echo de menos un buen plato de fabada. Un día,
Tras una de estas exclusiones, Inés le dijo a Sofía en voz baja: «No me dijeron que no te habían invitado. Pensé que no habías podido venir». La sorpresa genuina en su voz confirmó las sospechas de Sofía. La estaban apartando deliberadamente, y su abuela no siempre era consciente de ello. Cuando la salud de Inés empeoró significativamente en los últimos 2 años, la familia contrató a una cuidadora interna, una mujer llamada Amalia, que respondía directamente ante Elena. Se estableció un horario de visitas para no fatigar a Inés. A Sofía se le asignó un bloque de 3 horas los domingos por la tarde. A menudo, cuando llegaba, se encontraba con que su tía o su prima habían decidido pasar a saludar en el mismo momento, haciendo imposible cualquier conversación privada. Sofía encontró formas de mantener el contacto. Se hizo amiga de Carmen, la mujer que había limpiado en la casona durante más de 30 años y que sentía una lealtad inquebrantable por Inés. Carmen le informaba de los días en que Inés se sentía más animada o de cuándo la casa estaba vacía. A veces, Sofía llegaba con la excusa de recoger un libro de la biblioteca y se quedaba 1 hora extra, charlando con su abuela mientras Amalia estaba en su descanso. Unos meses antes de morir, durante una de estas visitas furtivas, Inés le dio a Sofía una pequeña caja de madera de nogal. «Esto era de tu bisabuela», le dijo. Dentro había una pluma estilográfica antigua, de plata, con las iniciales J.A. No era especialmente valiosa en términos monetarios, pero era un objeto que Inés atesoraba. «Quiero que la tengas tú. Otros verían solo un objeto viejo, pero tú entiendes que su valor reside en las palabras que escribió». Sofía no sabía entonces que ese pequeño gesto sería utilizado más tarde como una prueba de su manipulación. La última conversación coherente que tuvo con su abuela fue 1 semana antes de su muerte. Inés estaba sentada en su sillón junto a la ventana, mirando el mar gris. De repente, tomó la mano de Sofía con una fuerza sorprendente. «Los he estado observando a todos durante años, Sofía. A todos. Veo lo que hacen y lo que dicen cuando creen que no escucho. Que no te quepa duda, lo veo todo. Y he tomado mis decisiones». Sofía pensó que se refería a aceptar su final. No imaginó la magnitud de las decisiones que había tomado. El funeral fue un evento social orquestado por Elena. Sofía fue relegada a una segunda fila, junto a parientes lejanos. El panegírico, pronunciado por Carlos, fue un discurso sobre la visión empresarial de su padre y la fortaleza de Inés como pilar de la familia, pero se centró en el patrimonio y el estatus. No se mencionó su amor por los libros, su humor seco o su generosidad anónima con varias familias del pueblo. Sofía permaneció en silencio, recordando las palabras de su abuela. «He tomado mis decisiones». 2 semanas después del funeral, la llamada de su madre la despertó. Pero no fue su madre quien le dio la noticia clave. Fue un mensaje de WhatsApp de su prima Lucía, recibido a media tarde. Era claramente un error, un mensaje enviado a Sofía que estaba destinado a un chat grupal familiar. «Recordad, mañana a las 11 en la notaría de Aguirre, para lo de la abuela. Mamá dice que bajo ningún concepto se le avise a Sofía». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Un segundo después, llegó otro mensaje de Lucía. «Perdón, chat equivocado». Sofía se quedó mirando la pantalla de su teléfono. Así que ese era el plan. Iban a leer el testamento a sus espaldas. Excluirla por completo, como si no existiera. Pasó la noche en vela, debatiendo qué hacer. Una parte de ella quería dejarlo pasar, evitar la confrontación, mantenerse al margen de la codicia que anticipaba. El dinero de su abuela nunca había sido su motivación. Pero otra parte, una voz que sonaba sospechosamente como la de Inés, le decía que debía estar allí. No por el dinero, sino por respeto a su abuela, por escuchar su última voluntad de primera mano. A la mañana siguiente, pidió el día libre en el trabajo.
Se vistió con un sencillo vestido gris marengo y una chaqueta negra, un atuendo sobrio y profesional. Condujo hasta el centro de Oviedo y aparcó cerca de la notaría de don Julián Aguirre, el notario de la familia desde hacía más de 40 años. Al entrar en la sala de espera, se encontró con toda la familia. Su tío Carlos y su tía Elena, sus primos Lucía y Marcos con su esposa. Estaban hablando en voz baja, pero se callaron en seco al verla. La cara de Elena pasó de la sorpresa a una máscara de fría desaprobación. Sofía, ¿qué haces tú aquí? Su voz resonó en el silencio. Vengo a la lectura del testamento de mi abuela, respondió Sofía, manteniendo la calma. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose. No has sido convocada. Esto es un asunto estrictamente familiar. Yo soy familia, dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Tú sabes a qué nos referimos, intervino Lucía con desdén. La familia que importaba a la abuela. Antes de que la tensión pudiera escalar más, la puerta del despacho se abrió y apareció el notario Aguirre, un hombre mayor, de pelo blanco y aspecto distinguido. Familia Valdés, por favor, pasen. ¿Estamos todos? Su mirada recorrió el grupo y se posó en Sofía. Señorita Valdés, qué puntual. Me alegro de verla. Elena carraspeó. Señor Aguirre, creo que hay un malentendido. La presencia de Sofía no es necesaria. Ya hemos hablado entre nosotros sobre el reparto de los enseres personales y no queremos complicar las cosas. El notario frunció el ceño. Señora Valdés, me temo que el malentendido es suyo. Ningún reparto puede hacerse antes de la lectura de la última voluntad. Y en cuanto a la presencia de la señorita Valdés, consultó un documento sobre su mesa. Sería absolutamente indispensable. De hecho, es la única presencia indispensable, además de la mía. Se instaló un silencio denso en la sala de conferencias, una habitación forrada de madera oscura y libros de derecho. Sofía se sentó en una silla un poco apartada del resto, sintiendo sus miradas hostiles. El notario Aguirre se aclaró la garganta. Antes de proceder, quiero manifestar que fui, además de su notario, amigo personal de doña Inés durante muchos años. Era una mujer de una claridad y una determinación extraordinarias. Me dio instrucciones muy precisas sobre cómo llevar a cabo este acto, y mi deber es cumplirlas al pie de la letra. Abrió una carpeta de cuero. Carlos lo interrumpió, impaciente. Julián, por favor, vayamos al grano. Todos tenemos cosas que hacer. Por supuesto, Carlos, replicó el notario con calma. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a leer con voz monótona las formalidades legales. Finalmente, llegó a la parte dispositiva. Yo, Inés Arango Fernández, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, como atestiguan los informes médicos adjuntos, declaro este mi último testamento y anulo cualquier disposición anterior. Hizo una pausa y miró por encima de las gafas a los presentes. Después de una larga y profunda reflexión, y basándome en mis observaciones del comportamiento de mi familia durante los últimos años, he tomado las siguientes decisiones sobre mi patrimonio. Lego a mi nieta, Sofía Valdés Lema, la totalidad de mis bienes, muebles e inmuebles, presentes y futuros. Esto incluye, sin limitación, mi residencia en Cudillero, mi piso en Oviedo, la totalidad de mis participaciones en cualquier sociedad, mis cuentas bancarias, fondos de inversión, y todos mis efectos personales, joyas y obras de arte. La sala se quedó sin aire. Se oyó un jadeo ahogado de Elena. Lucía dejó caer su teléfono móvil sobre la mesa con un golpe seco. Carlos se puso en pie de un salto. Eso es imposible. Es un disparate. Esa mujer no estaba en su sano juicio. El notario Aguirre continuó leyendo, imperturbable. He redactado una carta personal, que se entregará a mi nieta Sofía, donde explico con detalle los motivos de esta decisión. No obstante, quiero que conste en acta que esta decisión no es fruto de un impulso,
sino el resultado de una evaluación consciente y meditada. Lego a mis hijos, Carlos y Elena Valdés Arango, y a mis nietos, Lucía y Marcos Valdés, el recuerdo de los momentos que compartimos y mi más sincero deseo de que encuentren en sus vidas un valor que no pueda medirse en euros. La humillación de la última frase fue como una bofetada. «¡Esto no es legal!», gritó Carlos, con el rostro congestionado. «Vamos a impugnar esto. Esa chica la ha manipulado durante años». El notario Aguirre se quitó las gafas lentamente. «Carlos, te desaconsejo encarecidamente ese camino». Inés anticipó esta reacción. Abrió otra carpeta. Doña Inés se sometió a 3 evaluaciones neuropsicológicas independientes en los 6 meses previos a su fallecimiento. Las 3, realizadas por especialistas de primer nivel, concluyen de forma unánime su total capacidad cognitiva y de decisión. Sus conclusiones son irrefutables. Luego, añadió con una estudiada neutralidad. Además, su abuela fue una mujer muy metódica. Durante los últimos 5 años, llevó un diario detallado de cada visita, cada conversación y cada interacción con ustedes. También instaló un sistema de cámaras de seguridad en la casona, con grabación de audio en las zonas comunes, algo perfectamente legal al ser su propiedad privada. Y, por si fuera poco, encargó un inventario notarial completo de todos sus bienes, con fotografías. Sabía perfectamente qué objetos de valor habían sido tomados en préstamo de su casa y nunca devueltos. La cara de Elena se tornó de un blanco cerúleo. Lucía miraba fijamente un punto en la pared, como si intentara desaparecer. «El juego de café de plata de la abuela», susurró Marcos, mirando a su mujer. «El collar de esmeraldas que llevaste a la boda de los Garmendia», le espetó Carlos a Elena en voz baja pero audible. El notario deslizó un sobre lacrado por la mesa hacia Sofía. «Señorita Valdés, la carta de su abuela. Me pidió que se la entregara en privado, pero dadas las circunstancias, quizás quiera leerla ahora». Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello. La caligrafía de Inés era firme y elegante. «Mi querida Sofía, si lees esto, es que la tormenta ha estallado. Probablemente te estén acusando de todo lo imaginable. No les hagas caso. Esta decisión no es un castigo para ellos, sino un reconocimiento para ti. Durante años, he observado cómo la expectativa de mi herencia ha ido corroyendo a mi familia. He visto a mi hijo valorar mis propiedades por encima de mis recuerdos. He visto a mi nuera medir mi afecto en joyas. He visto a mis otros nietos cumplir con el expediente, esperando su recompensa. Y te he visto a ti. Venías sin esperar nada. Me traías mi tarta de almendras favorita, no porque fuera mi cumpleaños, sino porque era martes. Te sentabas a escuchar mis historias, no por cortesía, sino con un interés genuino. Reparaste mi ejemplar del Quijote no porque te lo pidiera, sino porque viste que se deshacía y sabías lo que significaba para mí. Ellos querían mi patrimonio. Tú, Sofía, querías mi compañía. Por eso te lo dejo todo a ti. No para que seas rica, sino para que seas la guardiana de nuestro legado. El dinero es una herramienta, nada más. Úsalo para preservar lo que importa, la casa, la biblioteca, la memoria de tu padre, y úsalo para ser libre y feliz, como él hubiera querido. Sé fuerte. Te he preparado para esto. Con todo mi amor, tu abuela, Inés. Sofía levantó la vista de la carta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. El caos había estallado en la sala. Carlos gritaba por teléfono a un abogado. Elena sollozaba acusando al notario de conspiración. El notario Aguirre, con una paciencia infinita, simplemente esperó. Cuando hubo un momento de calma, habló de nuevo. Hay una cláusula final. Doña Inés estipula que cualquier intento de impugnación judicial de este testamento resultará en la publicación inmediata de ciertos extractos de sus diarios y grabaciones a todos los miembros de la familia extensa y,
si fuera necesario, a los medios de comunicación. Era una mujer, como he dicho, muy metódica. La amenaza velada, pero potentísima, silenció la sala. Carlos colgó el teléfono. Miró a Sofía con un odio puro y helado. «Has destruido esta familia», siseó. «No, tío Carlos», respondió Sofía, encontrando su voz. «La familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo. La abuela solo levantó acta de ello». Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Sofía salió de la notaría sintiéndose aturdida, con la carta de su abuela apretada contra el pecho. Las amenazas de su tío resonaban en sus oídos. La guerra no había hecho más que empezar. Los teléfonos no tardaron en sonar. Llamadas de Carlos, de Elena, de primos segundos y tíos lejanos que no había visto en años. Algunos acusaban, otros suplicaban, otros intentaban negociar pequeños recuerdos que creían merecer. Sofía cambió su número de teléfono y se refugió en su pequeño apartamento, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La presión se manifestó físicamente. Apenas dormía, sufría migrañas constantes y su concentración en el delicado trabajo de restauración se vio afectada. Su socio en el taller, un hombre mayor llamado Fermín, la observó con preocupación. «Sofía, tienes que tomarte un descanso. Lo que sea que esté pasando, te está consumiendo». Decidió enfrentarse a la situación de frente. Contrató a un abogado recomendado por el notario Aguirre, un especialista en derecho sucesorio llamado David Cifuentes. Juntos, empezaron a poner orden en el caos. El primer paso fue tomar posesión de las propiedades. Cuando Sofía entró en la casona de Cudillero por primera vez como su única propietaria, la encontró extrañamente vacía. Faltaban cuadros de las paredes, pequeñas figuras de porcelana de las vitrinas, la cubertería de plata del comedor. El inventario fotográfico de Inés se convirtió en una herramienta crucial. Cifuentes envió burofaxes formales a Carlos y Elena, adjuntando la lista de objetos desaparecidos y exigiendo su devolución en un plazo de 15 días, bajo amenaza de acciones legales por apropiación indebida. Los objetos comenzaron a ser devueltos, dejados en la puerta por empresas de mensajería, sin una nota, sin una disculpa. Era una capitulación silenciosa y humillante. La impugnación del testamento nunca se materializó. El abogado de Carlos, tras una breve conversación con Cifuentes en la que este último le insinuó el tipo de pruebas que poseían, aconsejó a su cliente que abandonara toda acción legal. La guerra abierta se transformó en una guerra fría de silencio y ostracismo. Sofía se encontró con un patrimonio considerable que nunca había deseado y una soledad familiar que le dolía profundamente. Pasó meses catalogando la biblioteca de Inés, un trabajo que le proporcionó consuelo y propósito. Entre los libros, encontró más notas de su abuela, pequeños papeles escondidos en sus volúmenes favoritos. En uno de ellos, dentro de una edición de las Meditaciones de Marco Aurelio, Inés había escrito: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Sofía decidió seguir ese consejo. No buscó el enfrentamiento. Se centró en gestionar el legado de su abuela de una manera que honrara su memoria. Utilizó una parte del dinero para crear la Fundación Mateo Valdés, dedicada a financiar becas para estudiantes de humanidades con pocos recursos y a subvencionar proyectos de restauración del patrimonio bibliográfico de Asturias. Vendió las participaciones en Aceros del Norte, cortando el último lazo con el negocio familiar, e invirtió los fondos en la fundación. Mantuvo el piso de Oviedo y la casona de Cudillero, que se convirtió en su hogar permanente. El proceso fue largo y arduo. Tuvo que aprender sobre gestión financiera, impuestos y derecho de fundaciones. Descubrió en sí misma una capacidad para la organización y la toma de decisiones que no sabía que poseía, una herencia de su abuela tan tangible como las propiedades. Un año después de la lectura del testamento,
Mientras organizaba una exposición de libros restaurados financiada por su fundación, recibió un correo electrónico de su prima Lucía. Era breve y directo. Me gustaría ver la casona. Mi hija Inés ha empezado a preguntar por su bisabuela. Quiero que conozca el lugar donde creció. Sofía dudó, pero finalmente aceptó. La visita fue tensa al principio. Lucía recorrió las habitaciones en silencio, observando los cambios que Sofía había hecho, sutiles pero significativos. La biblioteca estaba impecable, los jardines cuidados, la casa respiraba una paz que no había tenido en años. Fue en la biblioteca donde Lucía se detuvo. La abuela me enseñó a leer en esta habitación, dijo en voz baja. Lo había olvidado. No fue una disculpa, pero fue un comienzo. Un reconocimiento de una memoria compartida que iba más allá del dinero. La relación con el resto de la familia nunca se recuperó por completo. Carlos y Elena mantuvieron una distancia gélida. Marcos y su esposa enviaban una tarjeta de Navidad impersonal cada año. Pero la grieta ya no era un abismo. Se había convertido en una frontera aceptada, una línea que Sofía no intentaba cruzar, pero que ya no definía su vida. Encontró una nueva familia en la gente con la que trabajaba en la fundación, en los académicos y estudiantes a los que ayudaba, en los viejos amigos de sus padres que se acercaron a ella al saber de su proyecto. Una tarde, sentada en el porche de la casona, mirando el mismo mar que su abuela había contemplado durante más de 90 años, Sofía sintió una profunda sensación de paz. La herencia de Inés no había sido una carga, sino una liberación. Le había costado su antigua familia, pero le había permitido construir su propio legado, uno basado no en el acero y el dinero, sino en el conocimiento, la memoria y la generosidad. Se dio cuenta de que ese había sido siempre el plan de Inés. No solo legarle sus bienes, sino legarle la oportunidad de ser plenamente ella misma. Y ese, comprendió finalmente, era el único patrimonio que de verdad importaba.